Hola, te presento al TCL P8K, el que para mí y para muchas personas es el mejor televisor barato para gaming de 2025 y también pensando en los primeros meses del 2026. Disponible desde las 55 pulgadas hasta las 98 pulgadas. Es compatible con los 120 Hz y 144 Hz en 4K junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables en dos de sus puertos HDMI 2.1. Tiene una pantalla de cristal líquido con tecnología de color Quantum Dots. Su tecnología de retroiluminación es LED directa básica o convencional, es decir que no cuenta con la función de atenuación local. Su rendimiento en videojuegos a nivel de manejo del movimiento es excepcional. Sus tiempos de input lag son buenos tanto en la teoría como en la práctica. Asimismo, su tiempo de respuesta es relativamente bajo. Esto le permite que el efecto ghosting sea mínimo o de hecho igual a cero. Yo personalmente no noté ese efecto en este modelo. Tampoco percibirás lo que se conoce como rasgado de pantalla o screen tearing, dado que es compatible con frecuencias de actualización variables G-Sync y FreeSync. Cuenta con esta Game Bar que nos provee distintas funciones como por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla, a la que le puedes cambiar la forma, el color, el tamaño y la ubicación en un rango muy amplio. Puedes también optar por mejorar el nivel de detalles en aquellas zonas con sombra o muy oscuras y te provee de 3 modos de imagen para que tengas más variedad en cuanto a saturación de color, brillo y temperatura de color. Viene acompañado de un pequeño subwoofer en su parte posterior que junto con sus altavoces te proveen de una experiencia nítida y potente en habitaciones medianas o pequeñas, digamos de más o menos entre 4 y 6 metros cuadrados. Es decir que en la mayoría de ocasiones no requerirás de una barra de sonido. Pero no todo es maravilla. Es un televisor gaming barato porque su tecnología de retroiluminación no es la gran cosa. Por tal razón su cantidad de brillo no es muy alta, aunque suficiente para habitaciones totalmente oscuras o poco iluminadas. No obstante, su panel HVA y su baja cantidad de brillo le permiten que el rendimiento en escenas oscuras como por ejemplo videojuegos de terror o de survival horror sea en general muy bueno. Y claro, el mencionado panel HVA rinde un poco mejor en ángulos de visión en comparación a un panel VA convencional, algo muy útil si juegas con amigos o familiares que se deban sentar alrededor de esta pantalla, aunque tampoco esperes maravillas porque los resultados no se igualan a un televisor con panel IPS. Como punto más o menos en contra o medianamente negativo, debes tener presente que si tienes por ejemplo 2 o más consolas de videojuegos y además cuentas con una barra de sonido que quieras conectar al televisor vía HDMI al puerto compatible con canal retorno de audio mejorado o EARC, lastimosamente esa opción la encuentras en uno de los puertos HDMI que también es compatible con los 144 Hz y 120 Hz en 4K. Por tal razón tendrías que optar por conectar y desconectar una u otra consola o conectar tu barra de sonido al televisor vía Bluetooth o a través del puerto para el cable digital óptico. Y listo, no siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo, lo comprarías sí o no y por qué, o si ya lo tienes, qué tal te ha parecido. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal dándole clic al botón like y haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el primer comentario. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.